La mañana nació en Villa del Silencio aún cubierta por un velo de polvo y silencio, como si el propio tiempo dudara en avanzar en aquel día que prometía cambiarlo todo. El sol, implacable, ya pesaba sobre las tejas gastadas de las casas cuando Mariana despertó antes del canto del gallo. Permaneció acostada durante algunos instantes, escuchando la quietud pesada que precedía al movimiento del rancho. Había en el aire una tensión diferente, una expectativa densa que se aferraba a los muebles, a las paredes, al propio cuerpo de la joven. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la claridad pálida, y al sentarse en el borde de la cama, Mariana tuvo que respirar hondo para ahuyentar la modorra de la noche mal dormida. Aún sentía el olor del miedo impregnado en las sábanas, un miedo antiguo, aprendido con el tiempo, de nunca pertenecer, de siempre ser llevada sin derecho a elegir. Al caminar hacia la ventana, notó el movimiento discreto de Tomás en el patio, ya cuidando de los animales como si aquel fuera un día más. Pero sus gestos, generalmente firmes y rítmicos, hoy eran más contenidos. Mariana notó la breve pausa cuando él levantó los ojos y la vio, como si buscara en su rostro una certeza que ambos sabían que no existía. El rancho estaba en silencio, pero el mundo alrededor parecía vibrar en anticipación a algo inevitable. Ella se vistió despacio, eligiendo la falda azul que ella misma había cosido meses atrás, y trenzó el cabello con manos temblorosas. Cada pequeño gesto era un ritual de coraje: cruzar la puerta, bajar la escalera, pisar el suelo frío, sentarse a la mesa donde un plato de pan y café la esperaba, señal silenciosa de cuidado en medio de la tormenta interior que ambos sentían. El olor del café fresco flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de la tierra húmeda y el heno, llenando la cocina de una familiaridad que ese día no calmaba. Tomás se sirvió en silencio y deslizó la taza hacia Mariana, sin tocarla. Entre ellos, el espacio parecía mayor que nunca, lleno de palabras no dichas y preguntas que nadie se atrevía a formular. Ella mantuvo la mirada baja, pero sintió el peso de la mirada de él posarse sobre sus hombros. «Hoy será el día, ¿verdad?», arriesgó ella, la voz casi en susurro. Tomás no respondió de inmediato, solo asintió levemente, como quien lleva el peso de una promesa imposible de cumplir. Comieron en silencio, masticando cada pedazo despacio, tratando de aferrarse a la rutina, a lo que era seguro y conocido. Afuera, el viento comenzaba a levantar polvo, presagio de que ni el clima daría tregua aquella mañana. Cuando terminaron, Tomás se levantó primero y tomó el sombrero de ala ancha, dudando un instante antes de poner la mano sobre el hombro de Mariana. «Quédate dentro de la casa. Voy a ver cómo están los animales». El toque breve, casi tímido, era un gesto raro de protección y también de miedo. Ella asintió sin protestar, sabiendo que, a partir de ahí, cada decisión tendría un peso diferente y consecuencias que ninguno de los dos podía prever. En cuanto Tomás cruzó el umbral, Mariana sintió el pecho apretarse, como si el aire enrarecido de la cocina no fuera suficiente para mantenerla en pie. Se sentó de nuevo, las manos extendidas sobre la madera de la mesa, intentando calmar el temblor en los dedos. El silencio volvió a crecer a su alrededor, cortado solo por el chasquido ocasional de las gallinas afuera o por el arrastre del viento en los aleros. Miró alrededor, fijando la mirada en los detalles más triviales: el paño doblado junto a la estufa, el haz de luz atravesando el cristal, el vaso de barro astillado en el borde. Todo eso, de alguna forma, ahora era suyo, aunque no se sintiera digna de pertenencia. El tiempo pasaba lento, y Mariana luchaba por no entregarse a la ansiedad. Caminó por el pasillo, arregló la cama del cuarto, recogió ropa del tendedero interno y limpió las superficies ya limpias, todo para alejar la sensación de espera. En determinado momento, escuchó el galope de un caballo resonar a lo lejos, un sonido que de inmediato la heló por dentro. Espió por la rendija de la cortina, el corazón disparado, y vio a lo lejos una silueta acercándose por el camino de tierra. Era imposible distinguir quién era, pero Mariana reconoció la tensión involuntaria en su propio cuerpo. Una parte de sí sabía que aquel día no terminaría sin exigirle toda la valentía que aún le quedaba. El tiempo pareció suspenderse cuando el polvo del camino finalmente reveló al visitante. Ramón Sotomayor, el forastero que traía consigo más que amenazas. No bajó del caballo de inmediato, solo se quedó allí, inmóvil,
observando el rancho con ojos entrecerrados, como quien mide el terreno antes de avanzar. Mariana contuvo la respiración, el estómago revuelto, mientras intentaba decidir si llamaba a Tomás o permanecía oculta. Los minutos se arrastraron, y solo entonces Ramón desmontó, lanzando la rienda sobre el poste de la puerta y caminando con pasos lentos y pesados hacia la casa. A cada paso de él, Mariana sentía el sudor frío correr por su nuca. No había nadie más que ella y Tomás allí, y, en ese instante, él estaba en el establo, demasiado lejos para escuchar cualquier llamado apresurado. Ramón golpeó la puerta sin delicadeza, 3 golpes secos, y Mariana tardó en reaccionar. Sus dedos temblaban cuando giró la llave y entreabrió la puerta, dejando solo una rendija. El rostro de Ramón apareció, endurecido, marcado por la cicatriz en la mejilla izquierda. El silencio entre ellos era cortante, cargado de intenciones. «Tu padre me prometió algo. Vine a buscar lo que es mío», dijo él, la voz ronca y baja, la mirada clavada en ella como un cuchillo. Por un instante, Mariana quedó paralizada, el cuerpo entero reaccionando como si volviera a ser la niña indefensa de otros tiempos. Sintió la garganta cerrarse, pero aún así logró susurrar: «Aquí nadie es de nadie, señor». Ramón sonrió de lado, una sonrisa fría, burlona, que parecía no inmutarse con su resistencia. Empujó la puerta un poco más, entrando 2 pasos sin pedir permiso. «No hables de coraje, niña. Sabes lo que está escrito. Tengo el papel, y si no es por las buenas, será por las malas». El olor a alcohol y polvo que venía de él llenó la sala, junto con una tensión sofocante. La respuesta de Mariana llegó al límite de la desesperación, pero no fue un grito. Solo sostuvo el marco con fuerza y miró a Ramón un segundo más de lo que creía posible. «No será aquí. No será. Ahora». Al fondo, se escuchó el ruido seco de las botas de Tomás entrando por la puerta trasera. El silencio se hizo más denso. Tomás apareció en la cocina, el rostro grave, la postura erguida y la voz baja, pero sin vacilación. «Vete». Ramón lo miró, evaluando. Por algunos segundos, nadie se movió. Allí, en ese silencio, estaba todo lo que no cabía en palabras: el miedo, el desafío, el pasado y el riesgo del futuro. El enfrentamiento fue silencioso, pero Mariana sintió el impacto físico de cada mirada cruzada entre los 2 hombres. Tomás no se acercó más, pero la forma en que se interpuso entre Ramón y Mariana era clara. Nadie cruzaría esa línea sin consecuencias. Ramón apretó los dientes, el rostro endurecido. «¿De verdad crees que puedes impedirlo?», provocó, voz ronca, cargada de amenaza. Tomás no respondió de inmediato. Solo sostuvo la mirada, firme. «Aquí no mandas tú. Ya no hay más miedo del que alimentarse. Ya has hecho suficiente. Ahora vete». La firmeza en la voz de Tomás era casi dolorosa. No había espacio para fanfarronadas. Solo un límite que, si se cruzaba, acabaría con cualquier duda sobre lo que sucedería después. Ramón dudó, y en ese breve instante de duda, Mariana sintió una ola de alivio y culpa al mismo tiempo. Aún así, Ramón no se fue de inmediato. «Volveré», dijo al fin, con tono de amenaza disfrazada. Miró a Mariana a los ojos, como si esperara ver la antigua sumisión, pero solo encontró a una joven cansada, pero de pie. Cuando Ramón salió, golpeando la puerta con violencia, Mariana se dejó resbalar por la pared hasta el suelo, sintiendo las piernas débiles, el corazón disparado. Tomás se acercó, no dijo nada, solo se quedó allí, respetando el espacio, permitiendo que ella llorara en silencio, sin vergüenza, por primera vez. El llanto de Mariana no fue alto, ni desesperado. Era un sollozo contenido, de quien ya ha llorado escondida tantas veces que aprendió a hacer silencio, incluso en el dolor. Tomás se agachó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, y le ofreció un pañuelo limpio, de esos de algodón antiguo. No preguntó si ella estaba bien, ni intentó prometer que todo pasaría. Solo estuvo, sintiendo junto a ella el peso de la debilidad de ese momento. La joven se secó los ojos con el dorso de la mano, intentando recomponer la poca dignidad que aún le quedaba. «Perdón», murmuró, casi en un hilo de voz. Él negó con la cabeza, sin juicio alguno. Después de unos minutos, ella logró levantarse, apoyándose en la silla cercana. Tomás permaneció de pie,
observando cada movimiento, atento a cualquier señal de que ella no podría continuar. «Él no va a parar», dijo Mariana mirando al vacío. Era más una constatación que un miedo. Tomás suspiró, los hombros pesados, y habló sin rodeos. «Entonces nosotros tampoco». En la simpleza de esa frase, Mariana encontró algo de esperanza. No un alivio mágico, sino el consuelo de saber que, pese a todo, ya no estaba sola para enfrentar las sombras que aún quedaban. La tarde fue pasando, cargada de un silencio nuevo. Mariana se lavó el rostro, volvió a recoger el cabello y se ocupó de las tareas más simples. Barrió la terraza, cuidó el jardín, fue a buscar agua al pozo. Cada gesto era un intento de reconectarse al presente, de no dejar que la visita de Ramón robara también aquello que ella venía intentando construir, una rutina, una sensación de hogar, por pequeña que fuera. Tomás se quedó cerca, pero respetó la distancia, solo observando con ojos atentos y protegiendo la casa como sabía, reforzando las cerraduras, inspeccionando el granero, circulando por el terreno. El clima entre ellos era de un respeto profundo, hecho de silencios y gestos contenidos. En cierto momento, Mariana se detuvo a la sombra del guayabo, los pies descalzos sobre la tierra fría, y se permitió mirar al horizonte. Allí, donde la tierra se perdía en el dorado del atardecer, sintió una punzada de nostalgia por lo que nunca tuvo, una vida tranquila, sin miedo. Tomás se acercó despacio, trayendo un vaso de agua. Se lo entregó sin decir palabra. Mariana lo aceptó, y por un instante, sus miradas se cruzaron. Había cansancio, pero también una confianza tímida, recién nacida. No era amor aún, pero era un tipo raro de esperanza. Cuando la noche cayó sobre el rancho, Mariana sintió la casa encogerse a su alrededor. Los ruidos del campo, normalmente tranquilizadores, ahora sonaban como alertas distantes. La cena fue sencilla, un caldo aguado, un trozo de pan, casi sin conversación. El cansancio pesaba en ambos. Tomás permaneció en silencio, sentado a la mesa unos minutos más de lo necesario, como si quisiera asegurarse de que la rutina se mantenía. Mariana guardó los platos, los enjuagó con manos aún temblorosas y encendió la lámpara en la sala. La claridad amarillenta parecía poca para ahuyentar las sombras de ese día, pero era suficiente para que ella se sintiera, al menos, protegida dentro de casa. Antes de subir al cuarto, miró por la ventana, buscando señales de movimiento en la oscuridad. No había nadie, pero la sensación de ser observada persistía, como si el peligro pudiera materializarse en cualquier momento. Tomás se detuvo en la puerta del pasillo, dudó un instante y finalmente dijo, con voz baja: «Si escuchas cualquier cosa, llámame. No tienes que tener vergüenza». Mariana asintió y subió, llevando consigo el peso de las últimas horas, pero también un hilo de seguridad nuevo, pequeño, que nacía de la presencia de Tomás. Alguien que, incluso sin prometer, estaba allí para proteger lo poco en lo que ella aún era capaz de confiar. El sueño vino difícil. Mariana se acostó aún vestida, la respiración corta, el cuerpo tenso como si esperara en cualquier momento que algo irrumpiera en la noche. El recuerdo del rostro de Ramón, de la amenaza en sus palabras, volvía cada vez que cerraba los ojos. Pero, diferente de otras noches, no se sintió completamente sola. El sonido de los pasos firmes de Tomás por el pasillo, el crujido del piso indicando su vigilia, eran pequeños anclajes de realidad. Con el tiempo, su cuerpo empezó a ceder al cansancio y se durmió poco a poco, aferrada a la almohada, deseando que el día siguiente trajera menos miedo. La madrugada pasó sin sobresaltos, y fue el olor a café y pan fresco el que despertó a Mariana al amanecer. Bajó despacio, aún desconfiada, y encontró a Tomás ya en la mesa, con el semblante cansado, pero atento. Él levantó los ojos y le dio un breve gesto de cabeza, pequeño, pero suficiente para indicar que aquella casa era un lugar seguro, al menos mientras él estuviera allí. El nuevo día se insinuaba a través de las rendijas de las ventanas, y pese a las incertidumbres, Mariana sintió algo parecido al alivio. Aún estaban allí, juntos, listos para enfrentar lo que viniera, aunque fuera solo un día más a la vez. El clima de la mañana era otro, más tenso y al mismo tiempo más firme. Mientras Tomás organizaba las tareas del rancho, Mariana tomó para sí la
Tarea de barrer el patio, alimentar a las gallinas y recoger leña cerca del granero. Sus gestos, que antes eran vacilantes, ahora llevaban una determinación discreta, como si ese día hubiera decidido que no cedería más al miedo. Cada vez que pasaba por la terraza, Tomás la observaba, no con desconfianza, sino con un respeto silencioso. Sabía que ese coraje se construía paso a paso, en el cotidiano, no en grandes gestos. Cerca del mediodía, el viento trajo el sonido de voces agitadas, provenientes del camino. Mariana se detuvo, el corazón acelerado, y miró a Tomás, que de inmediato percibió el cambio en el aire. Dejó lo que hacía y caminó hasta la puerta, mientras Mariana se mantenía a distancia, cerca de la puerta de la casa. 2 hombres del pueblo venían apurados, trayendo la noticia. Ramón estaba de vuelta en el pueblo, más agresivo, exhibiendo el contrato firmado por su padre y amenazando con buscar apoyo en el juez local. El mensaje era claro: el peligro no había pasado. Tomás agradeció en pocas palabras y volvió junto a Mariana. Ella entendió, solo por la mirada de él, que esa tarde les exigiría mucho más que coraje. Les exigiría unión. El resto de la tarde fue una sucesión de preparativos silenciosos. Tomás sacó el rifle del armario, comprobó las cerraduras de las puertas y organizó algunos víveres de emergencia. Mariana, sin necesidad de preguntar, recogió los pocos objetos de valor sentimental: el pañuelo de su madre, una caja de costura, un libro antiguo, y los guardó en una bolsa pequeña por si necesitaba irse a toda prisa. Pero a pesar de la ansiedad, no mostró desesperación. Miró a Tomás a los ojos y dijo, con voz baja pero firme: «No voy a huir esta vez. No quiero correr más. Quiero enfrentar». Él asintió, respetando su elección, y puso la mano sobre el hombro de Mariana, sosteniéndola un segundo más, como quien transmite fuerza solo con el contacto. Cuando el sol empezó a caer, la noticia de que Ramón venía de camino se esparció rápido. Vecinos aparecieron de lejos, unos por solidaridad, otros solo para observar de lejos el desarrollo del conflicto. El rancho quedó envuelto en una calma tensa, y cada ruido sonaba como un presagio de algo mayor. Mariana se sentó en el umbral de la puerta, la mirada fija en el camino, sintiendo cada latido de su propio corazón como un tambor que anunciaba lo inevitable. Dentro, Tomás vigilaba por el vidrio de la ventana, listo para cualquier cosa, pero decidido a no ceder a la violencia, sin antes intentar proteger con palabras todo lo que habían construido juntos, aunque ese todo aún fuera tan frágil. El cielo ya oscurecía cuando Ramón finalmente apareció en la curva del camino, montado en su caballo negro, seguido por 2 hombres que lo acompañaban en silencio. Bajó, se acercó con la arrogancia de quien cree tener derecho a decidir el destino de los demás, y exhibió el papel doblado, la voz lo suficientemente alta para que todos alrededor escucharan. «Aquí está la prueba. Mariana me pertenece por deuda de su padre, y si no es por las buenas, será a la fuerza». El pequeño grupo de vecinos se encogió ante la escena, ojos bajos, miedo en los rostros. Tomás salió de la casa despacio, poniéndose entre Ramón y Mariana, sin armas a la vista, pero con todo el cuerpo dispuesto a no retroceder. El silencio se adueñó del patio. Tomás encaró a Ramón con una serenidad dura, construida en el sufrimiento y la pérdida. «Aquí nadie es de nadie. Puedes mostrar papel, puedes gritar, cuanto quieras, pero quien manda en esta casa soy yo, y ella no saldrá de aquí mientras no quiera». Las palabras cayeron pesadas, sin necesidad de gritos. Mariana sintió la fuerza del gesto. Él no la ocultaba, no hablaba por ella, solo se posicionaba a su lado. Era diferente a todo lo que había vivido. Ramón vaciló, los ojos de ira girando entre Tomás, Mariana y los curiosos. Por un segundo, pareció que lo peor sucedería, pero la postura firme de Tomás y la mirada de desafío silencioso de Mariana fueron más fuertes. Ramón retrocedió un paso, atónito, y el silencio fue roto por el rumor del viento. Ramón aún intentó argumentar, levantando el papel con más fuerza, exigiendo que alguien del pueblo interviniera, pero nadie se movió. El miedo que inspiraba empezaba a resquebrajarse, quizá por el coraje de Tomás, quizá por la forma en que Mariana permanecía con la cabeza erguida, rehusando ceder a la humillación. Una de las vecinas, que observaba de lejos, murmuró algo a su marido, y otros se acercaron un poco, formando un círculo tímido, pero cada vez más presente.
Tomás entonces dio un paso más adelante, el rostro inmóvil, la voz aún baja. «Se acabó. Puedes guardar ese papel. Si quieres justicia, ve al juez, pero aquí no te llevarás nada a la fuerza». Ramón, vencido por la evidencia de que ya no intimidaba como antes, maldijo en voz baja y escupió al suelo. Tiró el papel arrugado cerca de los pies de Tomás y montó en el caballo con movimientos bruscos, dando media vuelta. Los hombres que lo acompañaban dudaron mirando a Mariana, quizá esperando ver en ella miedo o derrota, pero lo que vieron fue solo agotamiento, no sumisión. Cuando Ramón y los otros se alejaron, nadie aplaudió, nadie celebró. El alivio era denso, casi físico. Mariana solo respiró hondo cuando Tomás volvió y se quedó a su lado en el umbral, sin palabras, solo sintiendo junto a ella el peso y la dignidad de ese instante. La noche cayó, finalmente, trayendo un silencio diferente. Ya no el silencio de la amenaza, sino el de la supervivencia. Mariana permaneció sentada en el umbral, sintiendo las piernas cansadas y las manos aún temblorosas. Tomás, sin decir nada, se sentó a su lado, mirando el horizonte oscuro que, poco a poco, volvía a parecer solo parte del paisaje y no un territorio hostil. Las ventanas quedaron abiertas esa noche, como una señal muda de que ya no tenían intención de esconderse. El rancho, a pesar del cansancio de ambos, estaba entero, en pie, y la sensación de victoria era discreta, pero real. Mientras las estrellas aparecían poco a poco en el cielo, Mariana finalmente logró cerrar los ojos y recostar la cabeza en el hombro de Tomás. Él no se movió, solo dejó la mano sobre la rodilla de ella. Gesto simple, pero cargado de aceptación. Permanecieron así hasta que el frío empezó a intensificarse. No hablaron sobre lo que vendría al día siguiente, ni sobre las consecuencias del enfrentamiento. Solo permitieron que, por una noche, el miedo diera lugar al cansancio y a la esperanza. Aquella noche, Mariana durmió sin sueños, pero por primera vez en mucho tiempo, el sueño fue completo, profundo y libre. El día siguiente amaneció con una claridad leve, y el rancho parecía haber cambiado. Mariana fue la primera en levantarse, encendiendo el fuego y preparando un café fuerte, los gestos más seguros, como si hubiera dejado alguna parte del miedo atrás. Cuando Tomás bajó, encontró la mesa puesta y un pan recién horneado. Se detuvo un instante en la puerta, observándola, y sintió una paz extraña, la certeza de que, aunque los peligros no hubieran desaparecido, algo entre ellos había cambiado para siempre. Mariana lo saludó con una sonrisa breve, casi tímida, pero sincera. A lo largo del día, los vecinos pasaron por la puerta, uno a uno, discretos, trayendo pequeños gestos: un pan, una jarra de leche, un paquete de semillas. Nadie mencionó lo que había pasado, pero era como si, finalmente, el pueblo reconociera a Mariana no como víctima, sino como alguien que merecía respeto. Tomás ayudó en lo que pudo, pero fue Mariana quien marcó el ritmo de esa mañana, lavando, cociendo, organizando la casa con un cuidado que solo quien ya lo perdió todo aprende a valorar. Y, en esa simpleza, fue posible notar el inicio de algo que, hasta hace poco, parecía imposible. Una vida de verdad, construida a partir del propio suelo, sin prisas, sin ilusiones, pero llena de dignidad. A medida que la tarde avanzaba, Mariana sintió el peso de los últimos días empezar a disolverse en pequeñas dosis de alivio. Mientras cosía en la terraza, observaba el campo bañado por la luz del atardecer y notó que, pese a las huellas visibles, la tierra removida, las huellas en el camino, la sombra de la amenaza reciente, había en el aire una paz silenciosa. Tomás apareció con un balde de agua y se detuvo a su lado. Los dos intercambiaron una mirada larga, sin necesidad de palabras. La complicidad que se formaba entre ellos estaba hecha de todo lo que habían enfrentado juntos, de todo lo que aún enfrentarían. Poco antes del anochecer, Mariana fue al jardín a recoger algunas hierbas frescas. El viento era suave, trayendo el olor a tierra mojada y hojas nuevas. Al volver, pasó junto a Tomás en la puerta de la cocina. Él la miró de forma diferente, casi admirado, como si viera una fuerza que hasta entonces estaba oculta. Ella sonrió, sin timidez, y por un breve momento, el tiempo pareció suspenderse. El miedo no había desaparecido, pero había sido sustituido por un coraje construido poco a poco en la práctica de los pequeños días. Allí,
Entre la rutina simple y los gestos de cuidado, ambos sabían que algo dentro de ellos había cambiado, no por casualidad, sino por elección. Esa noche, el rancho durmió en un silencio tranquilo, interrumpido solo por el sonido de los grillos y el suave viento en las ramas del guayabo. Mariana, sentada junto a Tomás en el porche, miró sus manos unidas sobre el regazo y pensó en el camino, recorrido desde aquel día fatídico en la plaza. El miedo, ahora, era solo un recuerdo lejano, la soledad, una sombra antigua que ya no encontraba espacio entre ellos. Tomás se giró y sin muchas palabras dijo solo: «Aquí puedes quedarte, yo también». Ella sonrió, sintiendo que, por primera vez, de verdad se pertenecían el uno al otro, no por contrato o destino, sino porque decidieron luchar juntos, incluso cuando la esperanza parecía pequeña. El tiempo pasó. Los días en el rancho, la esperanza, siguieron marcados por trabajo, silencio y gestos de complicidad. El respeto por Mariana creció entre los vecinos, los niños volvieron a reír en el patio, y la tierra, antes árida y triste, floreció de nuevo. Entre las huellas del pasado y la fuerza conquistada, Mariana y Tomás descubrieron una felicidad hecha de cotidiano, de superación y de elecciones valientes. El pasado nunca se borró, pero dejó de definir quiénes eran. En ese rancho, en esa casa reconstruida, aprendieron juntos que la esperanza puede ser frágil, pero cuando se cuida con verdad, es capaz de transformar incluso la vida más sufrida. Si esta historia tocó tu corazón, deja un comentario y suscríbete para acompañar más relatos emocionantes como este. Tu presencia es importante. Cada nueva historia nace para quienes creen, incluso en los días más difíciles, que la esperanza siempre puede florecer de nuevo.